Yo dije, vamos, pero nada, yo no la dejé comprar nada. Yo dije que va a mandar nada. Vamos por aquí, vamos para Soledad ahora. Allá me dejé presente y aquí me trae un encargo aquí, ya me la trae. Un día me tocó salir y él también me invitó y que íbamos para Soledad y que mandó unas compras, unas cosas y era para llevarme. Él me robó. Me robó y me llevó para la finca de los papás de él. Allá duramos 8 días y no sabían en la casa mía. A los 8 días fue que nos presentamos allá. De ahí la historia es larga porque en ese tiempo nosotros nos casamos en el 1959. Hasta el sol de hoy estamos viviendo, no hemos tenido problemas y nada de cosas así. Hemos tenido disgustos y eso, pero no hemos tenido un fracaso así, no. Entonces yo le agradezco mucho a él como mi esposo en la forma que él me ha tratado. Y yo también lo quiero a él bastante y le pido mucho. Estoy muy agradecida con Dios que en esta edad que nosotros tenemos, muchos ya no existen. Y nosotros por eso le damos muchas gracias a Dios por eso, por esa bendición que nos ha dado, por la vida que hemos tenido y la que estamos viviendo ahora. Gracias a Dios que estamos bien todos. Con mis hijos y todo le agradezco a Dios por mi familia que me ha dado, una familia muy bonita. Y todo le agradezco al Señor porque yo me siento contenta. A pesar de la edad que tenemos, pero aquí estamos firmes. Yo me sentía como contento porque tuvimos el primer hijo y de ahí seguimos haciendo uno tras de otro, entonces. Porque esa es la idea de uno, hacer su familia, porque la familia de uno son los hijos. Uno sin hijos está fracasado. A él le fue bastante pesado porque él se separó del papá, quedó sin trabajo. Entonces él buscaba trabajo por aparte, como estaba acostumbrado a trabajar con su papá, y él se separó de él, quedó sin trabajo, pasamos necesidad, gracias a Dios que aquí estamos, pero esa experiencia muy buena, porque a pesar de todo eso, él no se aburrió, ni yo tampoco de él, sino que seguimos así como estamos, tuvimos nuestros hijos, y le doy gracias a Dios porque toda mi familia, mis hijos, principalmente mi hijo varón, él está muy pendiente a nosotros, todos mis hijos, no puedo decir, a todos les agradezco la asistencia que tienen con nosotros, que no nos abandonan. Estoy agradecida con ellos por eso. A los 3 años, ya después que lo conocí a él, que ya él quería, o sea, me entusiasmaba que para que me fuera con él y eso, que ya quería hacer su familia. Entonces yo dejé de trabajar, me fui para casa, pero él me decía que para llevarme, yo decía que no, hasta el día que me llevó escondida. Hola, mi nombre es Juana Escorcia Rodríguez, soy hija de Niobe Rodríguez y Faustina Escorcia. Yo tengo 65 años, soy la primera florecita del jardín de Niobe y Faustino. Siempre han sido unos padres amorosos y mi papá ha sido un buen padre. Él es campesino y nosotros nos criamos así y ellos nos enseñaron a nosotros muchos valores. Y pues hemos sido unas buenas hijas con ellos, hemos sido unidas. Siempre estamos la una para la otra. Y ahí estamos con ellos y le doy gracias a Dios que todavía los tenemos. Y pues siempre nosotras estamos ahí con ellos, pendientes y todo. Y la relación con papi es bien buena porque él ha sido un buen padre. Yo recuerdo, yo estaba pequeña,
tenía yo como por ahí, como unos 11 años quizás. Y entonces él vivía, como él siempre ha sido pues campesino, él vivía por allá de aquel lado del río, eso se llamaba El Burro. Allá era donde ellos tenían su tierra, ellos trabajaban, cultivaban. Entonces nosotros vivíamos acá en Soledad, en la casa de mi abuela, la mamá y mi papá. Mi mamá estaba embarazada de María Teresa. Él vino esa vez y entonces nosotros, él salió a la casa de mi abuela, era de esas que tenía doble puerta para el patio. Entonces mi papá salió a orinar. Como no había baño interno, sino los baños estaban afuera. Él salió y entonces mi mamá salió detrás de él, pero él no se dio cuenta. Entonces papi iba adelante, mi mamá cogió para el baño y papi cogió para otro lado. Cuando se regresaron, papi venía también adelante y mami venía detrás de él. Pero papi como que sospechaba que algo venía detrás de él. Y él como que miró y vio que una sombra negra, porque mi mamá tenía una bata negra larga. Entonces él vio la sombra negra y él lo que hizo fue aligerar el paso. Y él llegó y cuando él entró a la puerta, que fue a cerrarla, a mi mamá le tocó. Y él que vio el bulto negro y él cogió y esa puerta la reventó, que la arrancó. Y casi le da a mi mamá con la puerta. Al otro día él se levantó tempranito, se fue para allá otra vez, para allá, para el río, para donde estaba, y esa puerta él la dejó así. Mi mamá le tocó mandar la regla, porque él la dejó así. Mi nombre es Alexander, soy el número 2 de la familia Escorcia Rodríguez. Mi edad es 15. Tengo una muy bonita relación con mi papá. Vivo pero muy agradecido con todas las enseñanzas que él me ha dado, su experiencia, mejor dicho, él es como molde y ejemplo para mí, es para seguirlo e imitando a lo que es como es él, cómo lo respetan, mejor dicho, todos los que lo conocen, cómo les agrada, como su modo de ser. Una persona muy maravillosa para mí y todos aquellos que lo conocen. Una anécdota que, pues más bien experiencias, cuando íbamos allá al río, que nos tocaba ir en canoa, a veces cuando regresábamos, que estaba en tiempo de lluvia, pues nos tocaba atravesar esa ciénaga y esas olas que venían tan altas y se metían en la canoa y todo eso, y a veces uno le daba como temor. A veces pues veníamos poquito, a veces me venía la canoa llena y se metía el agua. Entonces son experiencias muy bonitas y también la fuerza que tenía mi papá para después que se tapaban todos esos caños y toda esa ciénaga, a veces nos tocaba venir a pie, como él cargaba los bultos, cargaba las cajas para traerlo para acá, para la casa. De hecho, yo lo admiro mucho. Mi nombre es Elba Escorcia, tengo 62 años, soy la hija tercera del matrimonio entre Niove y Faustino, que son dos personas muy queridas. Siempre estamos unidos en familia, somos unas hermanas que nos queremos mucho, la una con la otra, nos contamos, nos reunimos en familia siempre para recordar los tiempos bonitos que hemos vivido junto a mi papá, a mi mamá. Mi papá es una persona muy correcta, nos quiere mucho, muy responsable, muy pendiente de nosotros y todavía a la hora que es siempre nos quiere tener reunidos, siempre para que estemos disfrutando de él todo momento. Y es muy linda la relación entre ellos y yo los quiero mucho. Mi papá es una persona muy querida que él merece todo ese amor que uno le brinde a él. Un día viviendo nosotros allá le decían, no sé si es la isla, pero era por allá en la orilla del río. Vivíamos en una casa que era del señor Goyo Yola. Estábamos
siempre nosotras. Estaba con mi hermana Jenny, que siempre estábamos juntas. Ella también es traviesa, Jenny. Me acuerdo yo una vez, quedamos en la tarde, mi papá yo no sé dónde estaba. El asunto es que estábamos las dos, ella nos convidamos y salimos porque allá un señor tenía bastante ganado y ellos iban en las mañanas temprano, iban a buscar la leche. Y bueno, nosotros de maldad, de mala, de hacer cosas de niño, de pelado necio. Nos fuimos sin el permiso de mi papá ni de mi mamá, porque mi mamá creo que no estaba. Y ella, vamos, bueno, vamos. Nos fuimos. Allá tenían un burrito que era lo que ellos cargaban. Allá nos pusimos a registrarle todo lo que tenía el señor, a buscarle y mirando que las cucharas, unas totumas. Y bueno, allá en la recolla, y entonces se nos dio. No sé si fue a mí o fue a ella, porque ya yo casi no recuerdo. Pero yo fui la cambambera y me subí encima del burro. Eso fue algo chistoso, porque yo me subí en el burro, yo no sabía cómo agarrarme en el burro y ella le hacía en el burro. Ese burro salió corriendo, niña, que yo iba encima de ese burro, y ese burro me tiró por allá y ella gritando me dejó sola metida allá en el monte con ese burro. Y después llegamos allá a la casa y no dimos nada. Al día siguiente que llegó el señor, otra cosa que se me olvidó, le soltamos los terneros que tenían, se los soltamos, y ese día no hubo leche porque todos los terneros se tomaron la leche de la vaca. Y eso fue algo, o sea, no sé, qué nosotros hicimos de necedad. Nos regañó mi papá ese día porque fue el señor a poner las quejas, a averiguar qué era lo que había pasado, y nosotros, a ver, no dijimos nada. Después fue que nosotros le dijimos el cuento y mi papá nos regañó. Pero ese es un chiste que ella cada rato me lo recuerda, y eso nos reímos de la gracia de ese día, porque ella cuando ve una cosa de los burros que hacen, ella enseguida me lo etiqueta a mí. Mira, ¿de dónde vas tú encima del burro? Pues cada vez que ella lo ve me lo recuerda. Entonces fue algo gracioso que pasamos, eso fue una anécdota bien chévere que pasamos. Mi nombre es Jenny Escorcia, soy la cuarta de mis hermanas. Nacimos en un matrimonio fundamentado por Dios, porque fueron casados. Viví en un hogar muy estable, gracias a mi Dios me tocó ese hogar. Y acá acordando de mis padres, mi papá fue un excelente hombre, un varón de Dios. Hasta el momento él ha sido un perfecto varón de Dios, que si él se lo hubiera propuesto, él hubiera sido todavía más grande, hubiera tenido muchas cosas, pero él no supo apreciar ese valor que él tenía, porque él es un varón justo. Y hasta donde nosotros lo conocemos, siempre ha sido así. Siempre lo reconocemos como un papá bueno, ejemplar. Yo nunca vi malos ejemplos de él, no sé si donde yo no viera, pero nunca vi un mal ejemplo de él. Y de mi mamá también, una pareja buena que hasta el tiempo que está, siguen unidos. Seguimos una familia bien unida. Todos, gracias a Dios, logramos a tener un hogar. Tenemos una estadía bien, se puede decir, con todos mis hermanos. Y contando acá, recordando los vivires de mi papá con nosotros, yo me acuerdo una vez que estando nosotros, él fue campesino, le gustó mucho la tierra, y en una de esas etapas él vivió, en esa parte se llamaba la isla, no sé cómo se llamaba, Caimital, algo así se llamaba la vereda donde él estaba, una vereda muy buena cerca a la orilla del río. Yo me acuerdo que salíamos de tarde y pescábamos y todo eso junto con él, buena cosecha, buenos alimentos que recibíamos cuando eso. Y muchas anécdotas buenas que pasamos allá en familia con mis hermanos. Y en una de esas yo me acuerdo en un tiempo que éramos varios hermanitos, y entonces ellos se iban a trabajar a la orilla del río, mi mamá se iba a lavar, él se iba a laborar la tierra, y una vez nos dejaron solos, vivíamos en un tambo. La casa de tambo, no sé si todos lo conocen, que tiene abajo un estilo como de horcones, y arriba es que va la casa, porque había inundaciones y en esos tiempos usaban esas casas. En esa vez ellos nos dejaron solos, y yo me acuerdo que para la alimentación de allá
ellos usaban mucho lo que era la cuestión esa de los animales, el despojo, lo que es la panza, el hígado, pata de mondongo, todas las vísceras. Y ellos acostumbraban que como allá no había nevera, lo único que tenían que hacer era que hacían como en forma de una enramada, pero de pura madera. Ahí tendían todo lo que era la carne, pata, todo eso. Eso se secaba, duraba 8 días, 15 días, lo que duraban, y eso no se dañaba, porque eso mantenía con bastante sal. Esa era la costumbre, que la alimentación allá era excelente. Comíamos buena carne, buenos frutos de la tierra, y allá no se necesitaba nada. En uno de esos días ellos se fueron, cada uno a hacer su labor, mi papá y mi mamá, y nos dejaron, no sabiendo que el señor del potrero tenía bastante ganado y ese día lo soltó o se metieron. Y los animales empezaron a oler, a olfatear el olor de esa carne que estaba seca, el sol así. Y cuando nosotros todos pequeñitos, yo me acuerdo que yo estaba pequeña, estaría como la niña, la hija de Richita, más o menos estaría yo así, todos estaríamos como un porte así. Y cuando nosotros vemos que viene un bramío de vaca fuerte, pero eso venía una manada de vacas bramando y arrastrando para buscar ese olor, y cuando se dieron cuenta que el olor dependía de allá de la casita, estaba así la casita y esto estaba así. Y cuando vemos que se viene ese viaje de vacas y toros bravíos a intentar desboronar la casa, empezaron a darle a los horcones de la casa y nosotros todos allá arriba encaramitados, no había nadie en grande, y empezamos a gritar, y entre más gritábamos los animales se ponían más bravos, bravísimos. Y cuando nosotros no podíamos salir a buscar que nos ayudaran porque eran demasiado ganado, que tenían la casa rodeada, ¿cómo hacíamos ahí? Nosotros ya estábamos perdidos, ni que nos ayudara por mucho que gritaran, porque eso quedaba lejísimo. En una de esas yo me pude escapar, yo me acuerdo que yo me escapé y yo no miré para atrás, yo cogí y empecé a correr durísimo, yo no sabía si iba algún animal detrás de mí, lo único que yo me acuerdo es que yo llegué a la orilla del río, encontré a mi papá, todos los que estaban labrando la tierra, mi mamá, todo eso, y cuando yo les dije eso, ellos todos corrieron, venían armados de palo, de machete, venían corriendo, y cuando vieron que ya los toros y ese pobre vaca ya estaban tumbando la casa, y nosotros a los niños que estaban allá, mis demás hermanos, que no era uno, eran 7 que habían, empezaron a gritar y conforme ellos le hacían con el palo, tú sabes que ya la gente de campo sabe cómo lidiar a los animales, en eso el ganado se fue esparciendo, la comida que estaba alzada en la troja, todo eso quedó vuelto nada, los toros cogieron esa carne y la restregaban y la reventaban contra la pared, estaban bien rabiosos los animales, gracias a Dios que no pasó más nada de eso. Es una anécdota bien fuerte que nos pasó. Y otra anécdota que yo me acuerdo, eso era cuando yo estaba pequeña. Yo guardo así como mi nietecita Daliana, yo estaba así, pero yo veía que antes las mamás, eso sí me pasó con mi papá, cuando yo veía que los grandes cargaban a los niños así de medio lado y yo quise cargarla, pero era María Teresa, mi hermana, pero María Teresa antes era gordita, gorda, y claro, yo pequeña, yo me fui con ella de medio lado, yo no me di cuenta ni cómo cayó, y mi papá que estaba a una distancia se da cuenta que dejó caer a la niña, y él en vez de ella coger a la niña que yo la había dejado caer, salió pues corriendo detrás de mí. Mira, me ha sabido dar una tremenda fajonera que todavía es la hora, a mí nunca se me ha olvidado ese pedacito fuerte con él. De tanto fue así que él después, como a la media hora, se dio cuenta que yo no dejaba de llorar, iba a ver y toda me marcó, me dio correa como tú no tienes idea, una niña como de 6 años, imagínate tú. Y cuando yo que se me pasa, que él viene, me toma en sus piernas y todo eso, me doy cuenta que a la que yo había dejado caer jugando normalmente, no le pasó nada. Yo dije, era porque estaba gordita y rebotan en el suelo, que le puede pasar a una persona, no le pasa nada. Entonces yo dije, pues, aquella que creí que era la que le había fregado, a la que casi matan a rejo, era a mí. Entonces eso fue una anécdota bien fuerte que yo he tenido y que nunca se me olvidan y quedan talladas en la vida, pero no por eso yo dejé de amar a mi papá, porque yo sentía que era corrección, que esas correcciones nos sirvieron para ahora adultos ser como somos, porque notemos que ahora mismo la misma educación no es la que
que están recibiendo los niños de ahora, muy diferente. Por eso le doy gracias por tener ese papá que tengo. Le doy gracias porque mira todos los años que tiene y todavía está aquí con nosotros, gozando de vida, de salud y sobre todo que tiene a todos sus hijos completos y que somos una familia unida. Entonces, por eso le doy gracias a mi Dios. Mi nombre es María Teresa Escorcia, hija de Faustino Escorcia, con Nieves Rodríguez, que son mis papás. Somos 8 hermanos, soy la número 6 y ahora mismo tengo 55 para niños. Recuerdo que nosotros siempre hemos estado siempre unidos, ellos siempre han sido buenos con nosotros con ellos siempre nos colaboran, nosotros colaboramos. Me acuerdo pues cuando estaba niña todavía estudiando, mi hermana Alice y yo siempre eran las que íbamos allá al río, lo visitábamos, nos quedábamos con él, allá comíamos fritití, todas esas cosas, hacíamos cosas que nos gustaban porque nosotras dos siempre íbamos y siempre nos quedábamos allá con él. Eran las dos que íbamos y nos quedábamos allá con él a visitarlo, nos quedábamos unos días o cuando estábamos de vacaciones, o sábado y domingo, así. Siempre la relación con ella siempre ha sido buena. Me acuerdo una vez que venía mi mamá y venía él, ya veníamos para la casa, ya traíamos él traía la carguita que siempre traía, que era guayaba, mango, si había plátano, si había estas cosas, y siempre él traía para acá, para la casa. Y en esa carga que venía, como el camino siempre estaba malo porque pasábamos ya las vacas, los caballos, los burros y esas cosas, siempre como era barro, entonces a lo que los animales pasaban, que esa barro estaba hablando, las patas de los animales se le hundían y quedaban los huecos. Entonces cuando uno iba por el camino tenía que ir pendiente a los huecos para no hundirse, caerse. Y mi papá, como iba cargado, pues no vio el hueco y chaplandán para el suelo, cayó arrodillado. Mi mamá y yo muertos de la risa y él allá rabioso. ¡Ah, pues! En vez de venir a ayudar a uno y están muertos de la risa y no vienen a ayudar a uno aquí a pararse. Bueno, esa es una de las tantas anécdotas que pasamos con ellos allá en el río que me acuerdo. Hola, mi nombre es Lisette Escorcia, soy la hija número 7 de una feliz pareja, Nieves con Faustino. Tengo 50 y tantos años, he sido muy feliz al lado de ellos. Tengo una bonita relación con mi papá, a pesar de que él, cuando ya estábamos grandecitos, él vivía allá en el río, nosotros vivíamos por acá, pero él siempre ha sido muy cariñoso con sus hijas. Un buen ejemplo, un buen padre, que podía decir, es como, para repetir la palabra, un hombre honesto, responsable, cariñoso, alguien que cualquier persona puede imitar porque es un muy buen ejemplo, un ser humano excelente y no sé, ha sabido hacer su trabajo como padre que es, y yo lo quiero, lo amo mucho y que Dios me lo bendiga y me lo tenga con nosotros muchísimos años más. Bueno, de recuerdos, anécdotas con mi papá, tengo grabado en mi memoria cuando yo estaba pequeña con mi hermana María Teresa. Nos íbamos allá, mi papá vivía en la orilla del río, yo creo que mi mamá trabajaba todavía, no sé qué edad teníamos, pero nos íbamos y mi papá tenía muchos camellones. Yo me recuerdo que nosotras dos corríamos a la orilla de esos camellones verdecitos, también tenía unas tomateras, escogíamos los tomates y mi papá en las noches nos poníamos a hacer una comida de pájaro, decía María Teresa conmigo. La comida de pájaro era recoger todas las verduras que tenía, cebolla, cilantro, col, ají, lo que tuviera mi papá, lo hacíamos como un frito, un fritití ahí, con yuca esa bien harinita, y eso nos lo comíamos en la nochecita, ya en la tarde noche. Nos metíamos en el toldo a contar cuentos
y nos alegramos mucho, y cada vez que nosotros íbamos allá, en la semana que íbamos, mi papá, ahí iban unas señoras como turcas que decían antes de vender mercancía, y mi papá nos compraba que los cortes, porque antes no eran vestidos, sino comprábamos la tela, mi papá nos daba regalos, nos compraba cortes para que nos hicieran vestidos. También me acuerdo otra cosa, que mi papá nunca nos pegó, él siempre fue muy cariñoso, nos respetaba, igual que mi mamá. Mi nombre es Luz Helena, soy la hija número 8 de Fausto y Niobe. Tengo 48, bueno, voy a cumplir 48 de ese matrimonio. Pues un matrimonio muy lindo, bonito, con muchas enseñanzas. Hemos vivido familiarmente momentos muy increíbles, sobre todo nos reuníamos en Semana Santa, o sea, cualquier época del año, nos reuníamos un fin de semana, nos íbamos, pasábamos rico, chévere, a recordar tiempo donde, donde que mi papá, mi mamá sembraban de todo, plátano, yuca, y eran momentos muy chéveres. Mi mamá nos enseñaba a hacer bollo, nos enseñaba a preparar pescado, sopa, hacíamos cambuche, todos en familia, muy chévere, fogata, de todo. Los nietos haciendo travesuras y haciendo coger rabia a papi Faustino, a mami Niobe, Daniela robándole los huevos a la gallina, escapándose para la orilla del río con ese peligro, no sé qué, pero era una adrenalina chévere que ya no se va a volver, porque solo aquí en familia como tal, pero en ese sitio pasamos vivencias muy, muy chéveres. La relación con mi papá muy chévere, aunque él ha sido muy callado, pero siempre nos demostró su amor de cierta manera, a su manera, porque sé que nos ama, nos quiere. Aunque ha sido muy callado, pero correcto en sus cosas siempre. Una anécdota que me acuerde con él, un día, de tanto que nos reuníamos todos, hicimos una fogata grandísima y estábamos todos ahí matando mosquitos, porque eso era una mosquitera horrible. Cuando venía el trapo, uno se cansaba de tanto trapo matando mosquitos. Y mi papá salió a buscar, no sé qué sería lo que fue a buscar, y había una silla plástica, pero le faltaba una pata, y el Wilder, por hacerle la maldad, se la colocó, no dijo nada, y mi papá, cuando se fue a sentar, ¡brum! Y mi papá de una vez empezó allá de todas esas palabras que no se pueden decir por aquí, pero cogió rabia, cogió esa silla, la tiró por allá, y todos los nietos muertos de la risa, y nosotras también, que no lo podíamos levantar de tanta risa que nos daba. Pero muy chévere, muy, muy chévere. Los momentos en familia.